Sean todos bienvenidos a esta nueva clase de nuestra Escuela de Liderazgo, año 1, módulo 3, tiendas, templos y palacios. Y como ya lo hacemos siempre, antes de iniciar vamos a hacer una corta oración para que sea el Señor instruyéndonos y enseñándonos por medio de esta lección del día de hoy. Entonces, Señor y Padre de la Gloria, te damos gracias por este nuevo día, Señor, esta nueva oportunidad que nos permites de estar reunidos de manera presencial, de manera virtual, Señor, para estudiar tu palabra, estudiar tu historia, Señor, del pueblo que tú escogiste, amado Dios. Te damos gracias que por medio de la lección del día de hoy podamos comprender y entender, amado Señor, lo que tú hiciste en este tiempo, Señor, y cómo podemos hoy en día aplicarlo a nuestras vidas y tenerlo, Señor, en cuenta para poderlo poner en práctica cada día en nuestras vidas. Te damos las gracias a ti porque sabemos que tú obras en nosotros y que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos instruya cada día más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la lección del día de hoy tiene como título, la lección número 6 del día de hoy tiene como título Escritos de la época del reino y el reino dividido. Entonces, la lección del día de hoy, como es bastante extensa, la vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a hablar, en esta primera parte del video vamos a hablar de lo que eran los escritos de la época del reino y luego vamos a hacer la otra parte, pero va a quedar un solo video junto, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, escritos de la época del reino y el reino dividido. Introducción. El Antiguo Testamento contiene 5 libros conocidos como poéticos o literarios de sabiduría. Son los siguientes: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. En contraste con los libros que ya hemos estudiado, estos escritos no se relacionan principalmente con sucesos históricos, sino que más bien tratan sobre las experiencias que fueron familiares al pueblo de Israel. Los problemas, las creencias, actitudes y emociones que se expresan en esta literatura nos dan una idea de sus vivencias. Pronto volvieron a surgir antiguas rencillas de las tribus, las sombras de la división aparecieron como una tormenta, opacando la brillante gloria de los logros de Israel. Entonces, en esta primera parte de la lección del día de hoy, vamos a hablar un poco acerca de lo que son los libros poéticos, los libros de sabiduría que están en la Biblia. Vamos a explicarlo uno por uno y vamos a profundizar un poco acerca de cada uno de ellos para poder entender y comprender qué es lo que se escribió en estos libros que hacen parte del canon del Antiguo Testamento. Entonces, dando inicio a la lección del día de hoy, vamos al punto número 1, el cual tiene como título Los escritos y su forma. Entonces, es importante en esta primera parte comprender cómo se escribieron, por qué se escribieron y cuál es el género literario que se usa en estos escritos para poder comprender y entender lo que está en estos libros que acabamos de mencionar: Job, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Proverbios. Entonces, cuando hablamos acerca de los escritos, el punto A, que dice los escritos, vamos a entender lo siguiente, y es que entre los autores de estos libros que estamos viendo nosotros, hubo reyes, profetas, poetas y gente del común, gente común y corriente, por decirlo de alguna forma. Y aun cuando estamos viendo o viviendo en una época diferente a la que ellos vivieron y culturas diferentes, donde pues hoy en día hay cosas que en esa época no habían, las enseñanzas básicas que traen estos libros podemos nosotros hoy en día aplicarlas a nuestra vida, pero claramente entendiendo el contexto y entendiendo cómo fue que se escribieron. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros? Que estos libros muestran que Dios nos habla en formas prácticas. Entonces, no solamente es doctrina, no solamente es historia, como ya vimos ahorita, crónica, reyes, ¿cierto? Sino también es poesía, literatura que nace del corazón del ser humano. Entonces, vemos que Dios también de esa forma nos habla a nosotros. Y pues a Dios también le interesa que se exprese nuestros sentimientos y nuestras emociones, que eso es lo que vamos a ver en esos libros que empezamos a desglosar ahorita en este momento. Dios le interesa nuestros sentimientos, nuestro sufrimiento, nuestros negocios, nuestra vida familiar y nuestro deseo de adorarle a Él. Entonces, en esos escritos, ¿qué va a estar impregnado? Todo esto que acabamos de mencionar. Va a estar impregnado sentimientos, emociones, vivencias del momento, sucesos históricos que es importante también tener en cuenta para que cuando lo leamos lo hagamos pues como tal de la manera correcta. Ahora, en el punto B, donde habla acerca de su forma, dice lo siguiente: los libros de poesía y sabiduría están escritos en un estilo poético llamado paralelismo. Entonces, cada vez que usted lea este libro, estos libros, debe entender que la forma como está escrito es un estilo
poético. Entonces, empecemos por lo siguiente. Los libros de poesía no son libros doctrinales, son libros de poesía. Esto es lo primero. ¿Por qué? Porque yo a un libro poético que expresa poesía no le puedo sacar verdades elementales o doctrina bíblica. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora, ya hablando un poquito de lo que es el estilo del paralelismo, ese estilo constituye la característica distintiva de la poesía hebrea. El paralelismo significa que los pensamientos expresados son similares o balanceados de alguna manera paralela. Este estilo se contrasta con la rima, en la cual los sonidos de las palabras, generalmente la última palabra de cada línea, son similares. Entonces, este estilo poético llamado paralelismo es algo que es nato del pueblo hebreo, ¿sí? Es como hablar nosotros en Colombia, por ejemplo, de la trova, ¿cierto? Usted escucha una trova y usted dice, ah, ¿eso es de dónde? De Colombia. Y así otros muchos géneros musicales y también literarios que hay en nuestro país. Entonces, el libro, bueno, la expresión poética del paralelismo corresponde a quién? Al pueblo hebreo. Y para entender cómo funciona y por qué ellos lo usaban, pues debemos entender un poquito más de esto. Entonces, por ejemplo, en la rima, una forma fácil de entenderla, por ejemplo, aquí hay una frase que dice, solo una vida que pronto pasará, solo lo hecho para Cristo perdurará, ¿cierto? Hay bueno, concuerda el segundo párrafo con el último párrafo, normalmente de esa forma se rima, pero el paralelismo tiene una forma diferente y hay que entenderlo de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, hay tres principales clases de paralelismo que usted lo va a ver, el sinónimo, el sintético y el antitético. Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro de lo que sería un paralelismo sinónimo sería el Salmo capítulo 104, versículo 10, donde dice, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Aquí lo importante no es la rima, sino lo importante es el mensaje que se está dando. Entonces, en el paralelismo sinónimo, la segunda línea repite el significado de la primera en diferentes palabras. Entonces, en esta parte, a Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva, es exactamente lo mismo, solamente que está dicho de formas diferentes. Entonces, eso sería un paralelismo sinónimo. Un paralelismo sintético sería, bueno, se explica que es la segunda línea, le agrega un nuevo pensamiento a la primera sobre el mismo tema o sujeto. Y un paralelismo sintético que usted y yo conocemos, que hemos escuchado muchas veces, pero que de pronto no sabíamos que hacía parte de esto, es el Salmo 23. ¿Por qué? Porque el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en el siguiente explica, amplía, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y en el siguiente verso amplía más, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, esto es literatura poética, es un paralelismo sintético de la cultura hebrea. Y uno antitético, que sería algo contrario, es que la segunda línea o la segunda parte de lo que se está diciendo de un pensamiento es opuesto al significado de la primera. ¿Cuál sería? Por ejemplo, el Salmo 1, versículo 6, que dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, y lo contrario, mas la senda de los malos perecerá. Esto es un paralelismo antitético de la poesía hebrea. Entonces, ya entendiendo esta primera parte, creo que nos queda claro comprender que todos los salmos, en este caso, y muchas otras partes de estos libros de poesía y de sabiduría, usan esta forma de literatura. Por eso es que cuando los leemos vemos que hay como un hilo argumentativo o se va repitiendo, ¿cierto? Esto pasa mucho en todos estos libros. Esto es importante entenderlo para comprender un poquito más acerca de la poesía hebrea. Si usted ya quiere de pronto profundizar un poquito más, pues puede buscar en internet, en YouTube o preguntarle a alguna inteligencia artificial que le amplíe un poquito más la información acerca de esta poesía hebrea. Ahora, en el segundo punto de la lección del día de hoy, ya como tal empezando a ver cuáles son los escritos de sabiduría, entonces este es el segundo punto. Y en el punto A del segundo punto vamos a ver lo siguiente y es el libro de Job. Entonces dice Job, un tratado sobre el sufrimiento. ¿Dónde se ve? En el libro de Job, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42. Y el libro de Job, bueno, dando un poquito como de contexto del libro de Job, vamos a ver que Job, este hombre como tal, probablemente vivió durante el tiempo
entre Abraham y Moisés. Por eso algunas personas incluso logran afirmar que él puede ser uno de los patriarcas, porque vivió en esta época más o menos entre el 1600 al 2000 años antes de Cristo. ¿Listo? Entonces, se cree y por lo tanto que el libro de Job es uno, o si no es el primer libro escrito de la Biblia. Porque recuerde que ya lo que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿lo escribe quién? Moisés. Y Moisés nació mucho tiempo después. Entonces se calcula y se cree que el libro de Job puede ser el libro más antiguo de la Biblia. El libro de Job lleva su nombre probablemente pues porque es el nombre pues, de aquella persona que vivió esa situación, ¿cierto? Y pues como tal, el libro de Job es una obra maestra. ¿Y cuál es el tema del libro de Job? El tema es el sufrimiento humano. Y yo creo que alguna vez usted y yo nos hemos preguntado, ¿cierto? ¿Y por qué los que hacemos las cosas bien nos va mal? Bueno, esto se trata, el tratado o esta obra maestra del libro Job, es el sufrimiento humano, el cual pues es un problema universal sin solución, ¿cierto? Ahora, vamos a ver un pequeño bosquejo de este texto, de este libro de Job, donde se recalcan 4 puntos importantes que debemos tenerlos en cuenta para comprender el libro Job, porque a veces tomamos el libro Job de manera incorrecta y queremos interpretar cosas que no son. Entonces, el primer punto o el primer punto de vista que se recalca, se resalta más bien en este libro es el punto de vista de Satanás. Eso está, por ejemplo, en Job capítulo 1, del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 8. ¿Y qué es lo que habla acá? Que el punto de vista de Satanás es el siguiente: la gente le sirve a Dios solamente por las riquezas y la honra que ello produce. Y eso fue lo que le dijo Job, le dijo Satanás, perdón, a Dios. Es como Job no le va a servir a usted si es que usted le ha dado lo mejor, ¿cierto? Usted no le permite que no le pase nada malo. Entonces, ese es el punto de vista de quién, de Satanás. La gente solamente le sirve a Dios por las riquezas y por la honra que eso le va a producir. Es el segundo punto de vista, que es el punto de vista del santo, en este caso de personas que aparentemente caminan la vida de manera correcta. Este punto de vista lo presenta de los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Sofar. ¿Qué dicen ellos? Que los justos siempre son premiados y el pecador siempre sufre, ¿no? Esa es la tesis que ellos dicen. No está queriendo decir que eso es lo que dice Dios. Esa es la tesis que ellos afirman. Los justos siempre son premiados y el pecador siempre sufre. Por lo tanto, ellos están llegando a concluir que como Job estaba sufriendo mucho, pues algún pecado tenía que tener, ¿cierto? Y usted va a ver que durante esos capítulos en los cuales hablan ellos, todo el tiempo están haciéndole entender eso a Job, que si probablemente está viviendo algo difícil es porque algo él ha hecho o algo tiene por ahí escondido que es por lo cual Dios lo está juzgando. Como volvemos a repetir, esa es la tesis que implantan esos 3 amigos de Job, pero no es el punto de vista de Dios. Otro punto de vista es el del que sufre, en este caso Eliú, el otro amigo de Job, que como tal pues es el que como que trata de ponerse un poco más en los zapatos de él, dice lo siguiente: el sufrimiento es siempre una disciplina que usa el Padre para someternos a sus propósitos. El discurso del lío son una defensa mucho más justa de Dios. O sea, como queriendo decir, pero es que el sufrimiento solamente es una forma en la que Dios nos disciplina para someter nuestra voluntad a su voluntad. Y ahora, ¿cuál es el punto de vista del Salvador, o sea, de Dios? Dios se revela a Job y le enseña que a los piadosos se les permite sufrir para que puedan verse a sí mismos. Job, aunque era un buen hombre, se considera justo en su propia opinión. Yo recuerdo cuando Job al final dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, el libro de Job es un tratado poético que habla acerca del sufrimiento del justo y que nos permite también entender algo. Y es que cuando usted y yo sufrimos, no siempre es un castigo de Dios, sino que muchas veces puede ser que Dios lo permitió en nuestras vidas para que seamos capacitados y educados. Si estamos viviendo situaciones difíciles, no vengamos a preguntar: ay Dios, ¿por qué me está pasando esto? Es que el diablo, no. Más bien miremos y pensemos si no es más bien algo que Dios permitió, porque recuerde, Dios permitió que Satanás nos tocara, pero Dios no le hizo mal a Job. Dios permitió que Satanás tocara a Job y que pasara todo lo que pasó, ¿cierto? Y al final, ¿qué pasó? Dios le restituyó. No lo que Satanás le quitó, lo que Dios permitió que le fuera quitado. Entonces, simplemente es entender que todo lo que usted y yo pasamos como creyentes, en este caso ya aplicándolo a hoy en día como cristianos, no simplemente es por causa de algo externo, sino que Dios puede estar obrando en nuestras vidas por medio de ese sufrimiento o de esa situación que estamos viviendo. Ahora,
Pasando al siguiente libro, que sería en el punto B, el libro de los Proverbios. Dice, un tratado sobre la vida. El libro de los Proverbios nos muestra al hombre piadoso en acción, ya que parece demostrar que la piedad es práctica. Eso es lo que está enseñando el libro de los Proverbios. Cada una de las relaciones de la vida es mencionada. En sus páginas encontramos nuestra relación para con Dios, para con nuestro prójimo, con nuestros padres, con los hijos e incluso con la propia patria o la propia nación. ¿Sí? El autor del libro de Proverbios pues se logra decir que es Salomón, ¿no? Porque sabemos que fue la persona más sabia del mundo y se cree que gran parte de estos proverbios los escribió Salomón, pero sabemos que también de pronto hay otros autores. Por ejemplo, dice que están los dichos de los sabios, están los dichos de Salomón, que los escribieron o los copiaron algunas personas, están dichos de Agur, del rey Lemuel. Entonces vamos a ver que no solamente fue Salomón, sino que fueron varias personas que escribieron este libro de los Proverbios. El libro de Proverbios se puede dividir en 3 formas diferentes. Consejo para los jóvenes, del capítulo 1 al capítulo 10, consejos para toda la humanidad, del capítulo 11 al 20, y consejos para los reyes y gobernantes, del 21 al 31. ¿Por qué es importante entender estas divisiones? Pues para comprender a qué está haciendo referencia el escritor de los Proverbios. Y recuerde una vez más, el libro de los Proverbios son libros de sabiduría y de poesía. Por lo tanto, son libros que nos pueden ayudar a nosotros a vivir de una mejor manera, pero es importante lo que llamaríamos nosotros transliterarlos a la época actual en la que estamos viviendo, sin perder el principio fundamental, poderlos aplicar a la vida de hoy, porque ya claramente hay cosas que ahí se hablan de las cuales hoy en día no vivimos, entonces hay que tenerlo en cuenta para aplicarlo de la forma correcta. Otro libro también importante que está en esta lección, en el punto C, es el libro de Eclesiastés, un tratado sobre la desesperación. Este libro de Eclesiastés constituye una declaración de la filosofía de la vida humana. Es como un registro de todo lo que la mente humana puede pensar y lo que la propia religión del hombre puede ofrecer. Entonces, algo importantísimo también a tener en cuenta aquí en este libro de Eclesiastés es que los argumentos que contiene el libro no son los argumentos de Dios. ¿Son los argumentos de quién? De la sabiduría del hombre, de la sabiduría humana. Entonces, todo lo que aquí se dice, incluso llega a haber momentos, por ejemplo, en los que aparentemente y directamente se opone muchas veces a algunas verdades bíblicas. Sí, pero ¿por qué? Porque eso es simplemente un escrito de sabiduría humana y por lo tanto hay que interpretarlo de la forma correcta con mucho cuidado. No podemos tomar este libro a la ligera simplemente a repetir, bebamos y comamos porque mañana moriremos, que eso lo dice Eclesiastés. Entonces hay que tener cuidado cuando lo leamos de la forma correcta. ¿Quién es el escritor? Pues el escritor dice que se identifica como el predicador, el hijo de David, rey de Jerusalén, así que pues asumimos que es claramente Salomón. Y que este libro pues es un relato dramático de la propia experiencia personal de quién, de Salomón. Pero después de tanta sabiduría, de tantos argumentos, de tantas formas de entender la vida por medio del placer, de la felicidad, ahí habla de la embriaguez, el trabajo, los bienes, la riqueza, la música, todo dice que todo es vanidad, ¿cierto? El autor como tal se termina volviendo en algún punto materialista, fatalista, termina dándose cuenta que, por ejemplo, la religión es vacía, impersonal, y bueno, y llega a la conclusión de que, como dijimos ahorita, todo es vanidad. Pero ya la parte final del libro, ¿cómo termina? A una conclusión importante, que está en Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, después de tanta sabiduría, y recuerde que aunque Salomón fue un hombre muy sabio, según la escritura, y según lo que también relata el texto bíblico, pues sus días los terminó no de la mejor forma, ¿cierto? Se corrompió, terminó adorando dioses ajenos a su creencia, se casó con muchísimas mujeres que no pertenecían a su pueblo, entonces esa sabiduría como tal, al momento de aplicarla, no le sirvió de tanto. Y pues termina este libro simplemente diciendo, temamos a Dios y guardemos sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Ahora, ya pasando del tema del libro de Eclesiastés, ¿sí? Pero entonces la inspiración no venía del Espíritu Santo.
Pues es que no tanto del Espíritu Santo. Recuerde que la Biblia dice que Dios le dio sabiduría a Salomón. Y él en su sabiduría escribió esto. Claro, afirmamos que todos los escritos bíblicos son inspirados por el Espíritu Santo de Dios, pero no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. O el tema de Job capítulo 1, donde el diablo habla con Dios, lo que el diablo le dice a Dios es palabra de Dios. Entonces, no todo lo que está, todo, o sea, en la bibliología, cuando hablamos de la bibliología y afirmamos acerca de la veracidad de la Biblia, afirmamos que es inerrante, que es infalible y que es inspirada por Dios. Pero entonces, la Biblia es la palabra de Dios, pero no todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Hay que entender quién está hablando y qué es lo que se está diciendo, y claramente lo que acabamos de hacer ahorita, entender el contexto en el que se escribió, incluso ahorita lo que hicimos, la literatura con la cual se escribió, la intención que tuvo el autor para comprender esto viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Incluso hay partes de la Biblia donde, por ejemplo, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, esto no lo digo como de parte de Dios, sino como de parte mía, ¿cierto? Ahí lo podemos ver claramente, pero hay otras partes en las que no pasa eso. Entonces hay que tener cuidado en el momento de interpretar la Biblia para que cuando lo hagamos no simplemente sea como ¿cómo se dice? Una forma de llegar a una conclusión como rápida, sino que podamos meditar como tal en la palabra y llegar a las conclusiones correctas que nos da la enseñanza bíblica. Incluso, ¿por qué podríamos afirmar que hoy en día la división que hay en el tema de las denominaciones radica por causa de eso? Porque unos afirman, no, es que gente que en su mala interpretación afirma, no, es que Jesús no existe, solamente hay uno y es Dios, y es Jehová. Otros dicen, no, no existe ni el Padre ni el Espíritu, solamente es el Hijo, ¿cierto? Otros dicen, no, es que hay que guardar el sábado, otros no, que es que, entonces se generan divisiones por causa de la malinterpretación de la palabra, y por eso es importante comprender la Biblia de la manera correcta. Y yo por eso afirmaría que la Biblia no hay que leerla, sino hay que estudiarla y meditarla. ¿Listo? Entonces, eso sería lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora sí, pasando al punto número 3, vamos a hablar de los escritos de devoción. Una de las formas principales en que un creyente disfruta el compañerismo con Dios consiste en la adoración, cuando adoramos a Dios y reconocemos su valor, ¿cierto? Cuando lo hacemos de esa forma, reconocemos a Dios y exaltamos su valor y lo adoramos con nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, y Dios lo entiende. Entonces, el primer libro de esta, ya que llamaríamos escritos de devoción, es el libro de los Salmos, donde se habla acerca de la alabanza y la adoración. Entonces, ¿qué significa el libro de los Salmos? Alabanza o el libro de las alabanzas. Eso significa el libro de los Salmos. Los Salmos alaban y magnifican al Señor, el nombre de Dios, su palabra, su bondad, todo de Dios es honrado en el libro de los Salmos. Aproximadamente las 2/3 partes de los Salmos mencionan un autor específico, o sea, casi toda, bueno, como casi no, perdón, las 2/3 partes de los Salmos mencionan ese autor específico. Entre ellos se le da la autoría a David de 73, aun cuando hay unos que no dice quiénes son, se le colocan a David. Entonces se calcula que fueron 73 de David, 12 de Asaf, 10 de los hijos de Coré, que ministraban también con David. Salomón escribió 2 y uno que es el cántico de Moisés, ¿cierto? Algo que hay que tener en cuenta en el tema de los salmos es que esta colección de la tradición de los salmos, de los 150 salmos, se dividen en 5 unidades o en 5 libros. Entonces, no es así como los tenemos nosotros, que son 150 de una vez, sino que los dividen en 5 partes. La primera parte es del Salmo 1 al 41, la siguiente parte del 42 al 72, la siguiente parte del 73 al 89, la siguiente del 90 al 106 y la última del 107 al 150. Claramente no quiere decir entonces que no tienen un hilo conductor, no, sí lo tienen, solamente que están divididos de esta forma. Estos grupos de los que estamos hablando incluyen oraciones de justicia, ¿cierto? Lo que llamaríamos oraciones imprecatorias. Señor, esto acaba con mis enemigos, ¿cierto? Esas son oraciones imprecatorias. Cantos de arrepentimiento y confesión, en pecado me concibió mi madre. Se recuerda todo eso que está ahí en los salmos, ¿cierto? Cantos de alabanza, cantos acerca de la historia de Israel, cantos acerca del Mesías, como el Salmo, como varios salmos que hablan acerca de Jesús, cantos en tiempos de problemas y cantos de instrucción. Entonces, igualmente, hay que entender lo siguiente. Hay salmos que traen verdades teológicas
porque podríamos decir que algunos de ellos son pequeños protoevangelios, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, del Salmo 27, si no estoy mal, que habla acerca de cuando Jesús está en el huerto, cuando está muriendo en el Calvario, él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hace referencia específicamente a ese salmo. Y vamos a ver que, aun cuando fue una inspiración de David, el que lo escribe, también vemos una verdad teológica aquí. Pero no de todos los salmos se puede sacar verdades teológicas. Por lo tanto, igualmente cuando hablamos acerca de las canciones que a veces se cantan en la iglesia, las canciones no son tratados teológicos, son expresiones humanas de los sentimientos y emociones que yo tengo acerca de Dios, de lo que yo pienso acerca de Dios. Entonces, cada vez que cantamos o que leemos estos salmos, debemos entender que simplemente es, ¿cierto? Jehová mi pastor, nada me faltará. Son expresiones que nacen en el corazón del ser humano para expresar algo acerca de Dios, de que Él es mi pastor, de que nada me va a faltar. Entonces, no siempre podemos sacar verdades teológicas ni doctrinas ni dogmas de estos textos bíblicos. Hay que tener cuidado con esto para que no terminemos afirmando cosas que no son. Ahora, claramente este libro, los Salmos, pues es uno de los más extensos del Antiguo Testamento y pues es importante también leerlos y entenderlos para comprender. Si usted quiere o queremos de pronto comprender un poquito mejor cómo eran los salmos, ¿cierto? Porque a veces decimos, venga, pero yo leo el salmo y no le encuentro la rima, ¿cómo nos habrán cantado? Bueno, usted puede en YouTube, por ejemplo, colocar salmo, no sé, salmo 1 en hebreo, y ahí va a salir la forma como ellos lo cantan en esa época, hasta el día de hoy, cómo lo entonan, para que usted más o menos entienda cómo era que ellos lo cantaban y sí, lo decían como tal, porque a veces de pronto no lo entendemos porque normalmente nosotros lo hacemos de otra forma diferente, ¿no? Ahora, pues no creo que no hay más que agregar acerca del libro de los Salmos, pues es un libro que habla acerca solamente de eso, de lo que sentimos nosotros, y pues entender simplemente eso, de que no son tratados teológicos, sino simplemente son expresiones humanas acerca de lo que queremos de Dios. En el punto B, que sería el último punto de esta primera parte, hablaríamos acerca de lo que es el libro del Cantar de los Cantares. Este libro es uno de los 1005 cantos escritos por Salomón. Eso está en primer libro de Reyes, capítulo 4:32, donde se habla de esto. Y su título de Cantar de los Cantares sugiere que este es el mejor de todos. Eso significa en el hebreo el nombre del libro, el mejor de todos los cantos. Entonces, en su significado literal, el canto relaciona con las cándidas emociones del amor y el matrimonio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este libro como tal de Cantar de los Cantares es simplemente la expresión del amor del hombre, del matrimonio, en el matrimonio, ¿cierto? Sí, en el amor, en el erotismo. Entonces, como tal, sabemos que algunas personas le han dado un sentido teológico, pero en la parte más literal, ese texto bíblico simplemente habla de ¿qué? Del romanticismo, del amor, del erotismo, de la pasión. Esto es lo que habla Cantar de los Cantares, no es más. Aquí hace referencia, en este caso simplemente, o quiénes son los personajes. Los personajes son, en este caso, el amado, que haremos referencia a un hombre de sexo masculino, claramente, identificado como Salomón, con Salomón o de pronto con un pastor, y la amada que sería la sulamita, ¿no? Algo importante a tener en cuenta. Una cosa, llamémoslo así, es la sulamita y otra cosa es la tsunamita, ¿no? Son diferentes, no es lo mismo. Claramente, pues la sulamita no tenemos mucha referencia, se cree que era una mujer que vivía en un área llamada Zulén, y la tsunamita está en la historia de los reyes, que es una mujer que vivió en la época o en el lugar que llamaba Sunén. Entonces, son diferentes. Ahora, en la parte teológica, por decirlo de alguna forma, o espiritual, los judíos lo que hacían era que lo llevaban a pensar que era la relación de Dios, de Jehová, de Yahweh, bueno, de Dios no, del Adonai, la relación del Adonai con Israel. Eso es lo que los judíos hasta el día de hoy siguen creyendo, que los cantantes de los cantares simplemente es el amor entre Dios y el pueblo de Israel. Y pues la iglesia cristiana, ya después de tanto tiempo, lo que ha hecho simplemente es afirmar que esta es la relación entre Cristo y la iglesia, ¿no? Que es una forma de entenderlo, pero pues no es una verdad absoluta, ¿cierto? Sino es algo que afirman algunas personas. También algunos afirman que puede ser la relación entre Cristo y el alma del creyente. Entonces, son cosas que hay que tener simplemente en cuenta acerca de ese texto bíblico del Cantar de los Cantares, que se puede predicar de ese texto bíblico, se puede predicar del texto bíblico, de pronto en una charla de parejas, cosas como esas, pero pues el libro de los Cantares no es más que, como dije ahorita, expresión del amor humano.
de la pasión, del romanticismo. Entonces, esta ha sido la primera parte de la lección del día de hoy. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Bueno, iniciando con esta siguiente parte de la lección número 6, que sería el punto número 4, el cual tiene como título División del Reino Unido. Entonces, aquí ya acabamos de hablar ahorita hace un momento de los libros, ¿cierto?, que se escribieron, de la poesía, de la literatura. Ahora tenemos que hablar un poco acerca de los libros que se escribieron en esta época y tenemos que empezar a hablar también un poco de historia bíblica. Entonces, en este cuarto punto, que tiene como título la división del reino, vemos un pequeño resumen acerca de esto, y es que mientras que duraba el reino, el pueblo de Dios experimentó días gloriosos. Recuerde que más o menos el tiempo en que el reino duró unido, el reino de Israel como tal, Reino Unido más o menos fueron unos 80 años, unos 120 años, 40 años Saúl, 40 años David y 40 años Salomón. Entonces, durante ese tiempo, ¿qué pasó? Pues el reino experimentó días gloriosos, vencieron a muchos enemigos, ¿sí? Conquistaron muchos lugares, pero durante sus días de bendición y de prosperidad excesiva que tuvieron, ¿qué pasó? Descuidaron la relación con Dios. ¿Qué pasó? La idolatría se aumentó, se olvidaron de los principios del éxito que Samuel les había recomendado, el cual está en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24, que dice: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Entonces, ¿qué pasó? Por causa de tanta prosperidad, de tanta gloria, el pueblo terminó olvidándose de lo principal y de lo fundamental, de quién los había sacado del lugar donde ellos estuvieron de cautividad, y se les olvidó como tal lo que Dios hizo por ellos. Y por lo tanto, lo que vamos a ver es que no fue una fuerza exterior la que los terminó venciendo a ellos, sino el hecho de que ellos se olvidaron de Dios y no se escaparon del castigo. Entonces vimos que los jueces, ellos recaían, pecaban, Dios los perdonaba, levantaba un juez y todo el tiempo fue de esa forma. Ya cuando Dios levanta a los reyes, por medio de Saúl, de David y Salomón, vemos que ¿qué pasa? Tanta gloria, tanta majestad y todo lo que el pueblo quería, que llevó nuevamente a la destrucción del pueblo, nuevamente a que el pueblo cayera en idolatría, que el pueblo cayera en cosas que Dios no quería. Entonces, nuevamente se repite otra vez la historia. Ahora, en el punto A vemos lo siguiente, que tiene como título la idolatría de Salomón. Entonces, ¿por dónde empieza todo? Por culpa del reinado del rey Salomón, que aun cuando fue muy glorioso, tuvo mucho dinero, muchas riquezas el pueblo, pues Salomón, ¿cómo se dice? Se profundizó, se centró, fue en la idolatría a otros dioses y se le olvidó adorar al Dios de Israel. Entonces vemos, por ejemplo, en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 10, que dice: mas él no guardó lo que mandó Jehová, refiriéndose a quién, a Salomón. Entonces, por esta razón, el Señor le dijo que el reino le sería quitado, aunque no durante su vida. Dios dijo que le quedaría una tribu al hijo de Salomón, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dice primer libro de Reyes 11:13. Entonces, ¿qué pasó? El pecado de Salomón y del pueblo de olvidar a Dios y de volverse a la abominable idolatría fue la razón principal de la división del reino. Entonces, aquí claramente lo explica. La razón principal de que el reino se empezara a dividir, ¿cuál fue? La idolatría y que el pueblo se haya olvidado de quién, de Dios. Entonces, aquí ya esto lo habíamos tocado unas lecciones anteriores, ya como tal, cuando hablamos acerca del tema de Salomón, ya sabemos que por causa de las muchas esposas que él tuvo, le permitió a esas esposas que colocaran ídolos, adorar a esos ídolos, y por tanto, pues se corrompe Salomón, se corrompe el pueblo y terminan haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y por causa de esto, ya vamos a ver otra razón por la cual el reino se dividió, que es el punto B, la cual dice la actitud insensata de Roboán en el punto B. ¿Y qué vamos a ver ahí? Vemos que esta segunda razón por la división del reino fue la actitud de Roboán. ¿Y qué era Roboán? Pues un hijo de Salomón, el cual cuando ya Salomón no está, él toma el reino o sucede a su padre en el tema del reinado. Y algo interesante es que durante los últimos años de vida del rey Salomón, lo que hizo fue cargar y cargar y cargar al pueblo con muchos impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Roboán toma el reinado, el pueblo lo que hace es que ya estaba demasiado impaciente por todos esos impuestos que le había colocado Salomón, y lo que hacen es pedirle a Roboán que por favor les libere la carga de impuestos que le había puesto su padre. Pero la respuesta de Roboán no fue la que el pueblo esperaba, sino que lo que hizo él, cuando escucha a la corte, ¿cierto? Cuando pide como tal esto consejo y consulta a las personas que estaban a su alrededor,
los ancianos le dicen que por favor liberen las cargas, pero los jóvenes les dicen que no, que coloque más bien más impuestos. Y la respuesta de Roboán al pueblo es la que está en el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 14, que dice, mi padre, eso lo dice Roboán, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué quiere decir? Que la carga de impuestos que venía Roboán a imponer sobre el pueblo fue muchísimo mayor a la de su padre. Por lo tanto, como consecuencia de esto, ¿qué hace el pueblo? Se rebela y se establece la división del reino y se divide el reino entre el reino del norte y el reino del sur, el cual Roboán queda en el reino del sur y nace otra persona nueva, por decirlo así, un nuevo rey sobre el reino de Israel llamado Jeroboam, el cual había sido funcionario durante el gobierno de Salomón. Entonces, de pronto, como entendiendo un poquitico acerca de esta información, vamos a ver nosotros que, pues, ¿quién era Jeroboam? Simplemente fue una persona que fue siervo de Salomón, el cual era originario de la tribu de Efraín. Esto es importante entenderlo. Por tanto, vamos a ver cómo quedó dividido ese reino entre el norte y el sur. Entonces, Jeroboam, el cual queda como rey del reino del norte de Israel, venía de la tribu de Efraín, el cual no era una persona que era muy capaz, fue puesto a cargo como tal por Salomón, encargado de los trabajos forzados que se habían colocado en el reino. También vamos a ver que Jeroboam, aun cuando queda como el rey del norte, a él se le había profetizado que iba a ser el rey del reino del norte. El texto bíblico dice que el profeta Ahías de Silo le anunció que Dios le había dado el gobierno sobre las 10 tribus de Israel debido a la idolatría y los pecados de Salomón. Entonces, este rey del norte, llamado Jeroboam, aun cuando se divide ese reino, vemos que Dios le profetizó que él iba a ser el rey del norte. Entonces, esto es supremamente interesante para tenerlo en cuenta, que no solamente fue una decisión humana, sino que también fue profetizado, ¿por quién? Por Dios. ¿Cuál fue el único problema en este caso? Que pues como el reino de Salomón se había corrompido, cuando Jeroboam llega al reino del norte, lo que hace es que para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén a adorar, lo que hace Jeroboam es que establece centros religiosos, uno en Betel y otro en Dan. Y lo que hace allí, en vez de adorar a Dios, es colocar becerros de oro. O sea que sumió a todo el reino del norte a la idolatría nuevamente, de dioses paganos, de dioses ajenos. ¿A quién? A Dios. Entonces, aquí vamos a ver esto para tenerlo en cuenta acerca de lo que sería la división del reino. Y ya en el punto C, que es la tercera razón por la cual el pueblo se dividió, es por los celos que hubo entre la tribu de Judá y la tribu de Efraín, que estaba en el norte, porque había una rivalidad fuerte entre ellos, que ya había resaltado desde el principio. ¿Y qué vamos a ver? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque desde el principio, digamos desde el momento de la época de los jueces, vamos a ver que cuando Dios empieza a levantar jueces, sobre todo algunos jueces eran de la tribu de Efraín. Por ejemplo, estaba Josué, Débora, Gedeón y Samuel. Y en cambio en Judá solamente fue cuando se colocó el rey como tal David, que pertenecía a la tribu de Judá. Entonces, ¿qué pasa? Que esto pues genera tensiones, porque Efraín como tal en algún momento siente que cuando David reina sobre Israel, coloca su sede en Jerusalén. Entonces siente que fueron desplazados porque ellos habían sido la tribu que más había aportado como tal. Entonces sienten que como tal la monarquía se descentralizó de Israel, de Efraín, y viene a ser a Jerusalén. También cuando David es elegido como rey, vamos a ver que cuando muere Saúl, el reino del norte, o sea, las tribus de Efraín y de Benjamín, lo que hacen es que aceptan a uno de los hijos de Saúl que había quedado, que es Isbosé, y no aceptan a David. Ya después empiezan a haber algunas guerras, algunos problemas, y después de años de guerra civil, lo que hacen es que aceptan a David como el rey de todo el pueblo completo de Israel, incluyendo el norte y el sur. O sea que esta división, estos celos, estas disputas venían desde mucho tiempo antes. Entonces, algo interesante a tener aquí en cuenta es que Israel no solamente ha peleado con sus vecinos, sino entre ellos mismos. Ya han habido pleitos y peleas desde hace mucho tiempo atrás. Otra cosa también a tener en cuenta en este momento es que cuando los celos que se producen es porque también cuando Salomón fue rey y colocó las cargas de los impuestos al pueblo, sobre todo lo que hizo fue que le colocó a Efraín, a la tribu de Efraín del reino del norte, le colocó muchas cargas laborales, muchos tributos, sobre todo al reino del norte. En cambio, a Judá lo que hizo fue que lo favoreció. Entonces, eso también generó divisiones, celos entre las tribus.
¿cierto? Digamos, a Judá la favoreció con proyectos de infraestructura, descentralizó el tema de los cultos en el templo de Jerusalén, esto por eso causa pues resentimiento entre las tribus. Entonces, eso sobre todo hay que tenerlo en cuenta para comprender por qué pasó lo que ocurrió. Y pues cuando Roboam asume el trono, ¿qué pasa? Lo que hace el reino del norte es rechazar claramente la decisión de aumentar los impuestos, y por eso es que vienen y proclaman a Jeroboam como el rey del reino del norte. Entonces, ahora ya pasando al punto, no, perdón, teniendo en cuenta algo más importante también, que cuando empiezan a haber estos celos, estas divisiones, los que se favorecieron también pues fueron aquellos pueblos que habían sido subyugados por Israel y lo que eran los pueblos vecinos, entonces los filisteos, los sirios, los amonitas y los moabitas, que habían sido vencidos por Israel, cobraron su libertad. ¿Por qué? Porque el reino se dividió. Entonces había un disturbio económico muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya no, esas naciones no le iban a pagar tributo, entonces ellos ya no podían como tales pues, pedirlo porque ya estaban divididos, así que las rutas comerciales también las perdieron y pues empieza a caer un gran reino que tuvo mucho poder, que tuvo mucha gloria, al cual muchos pueblos cercanos pues lo admiraron y lo vieron como un referente. Aquí empieza la decadencia del reino de Israel. Y pasamos ahora sí al punto número 5, el cual habla acerca de lo que es el reino dividido. Entonces, ya en este punto del reino dividido vamos a ver lo siguiente y ya vamos a explicar ahora sí a detalle qué es el reino de Israel, qué es el reino de Judá, qué es el reino del norte, qué es el reino del sur. Entonces, en la siguiente diapositiva es importante ver ese mapa que vamos a ver ahí en la parte izquierda, y es que los nombres, entonces, después de la división del reino, la Biblia usa el nombre de Israel para referirse solo al reino del norte formado por 10 tribus, cuyo primer gobernante fue Jeroboam, y por otro lado, el reino del sur, compuesto por las tribus de Judá y de Benjamín, se llama Judá. Entonces, en cierta parte de la historia bíblica, cuando leemos estas historias y luego vamos a ver también el tema de los profetas, hay que entender esta división que hubo entre el reino del norte y el reino del sur para entender los contextos en los que algunos textos bíblicos fueron escritos y poder comprender y entender por qué pasaron en algunos momentos cosas tan, llamémoslo, por usar una palabra, tan locas, tan raras, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Entonces, lo que usted ve en el mapa aquí en azul, que es lo que se llamaría el reino del norte, el reino de Israel, y en la parte de abajo en naranjado, lo que sería el reino de Judá, ¿cierto? O el reino del sur. Ahora, algo importante tener en cuenta como para hacer un paralelo. Uno, el reino de Israel estaba al norte, la cual estaba distribuida por 10 tribus, o sea que el reino del norte quedó con muchas más tribus que el reino de Judá. La capital de este reino del norte era Siquén y luego, como tal, quedó en Samaria, y la adoración que hicieron ellos es adorar ídolos en Dan y en Betel. Esto también vemos que 9 diferentes dinastías vivieron en esa época, o sea que el reino de Israel tuvo 19 reyes. Todos los reyes, dice la Biblia, que fueron malos. Entonces, todos los reyes que se mencionan en el reino del norte hicieron lo incorrecto ante los ojos de Dios y no hicieron la voluntad de Dios. Entonces, cada vez que usted lea en la Biblia que se habla del reino de Israel, cuando estamos hablando del reino dividido, del reino del norte, todos esos reyes hicieron lo que Dios no quería. Y ese reinado de 19 reyes más o menos duró un aproximado de 240 años. Y este reinado cayó más o menos en el 772 a.C. y fueron tomados cautivos por Salmanasar y llevados a Asiria. O sea, los que derrotan al reino del norte, al reino de Israel, son los asirios. Ahora, en el reino de Judá, vamos a ver que se colocan al sur, como usted puede ver en la imagen, ¿cierto? Solamente 2 tribus, lo que era la tribu de Judá, y vemos que como tal vivieron solamente una familia también de 19 reyes. Entonces, en el reino del norte y del sur hubieron los mismos reyes, 19 y 19. Estos reyes de Judá, hubieron unos que fueron buenos y otros que fueron muy malos. Entonces, en el reino de Judá no todos fueron buenos y tampoco todos fueron malos, pero sí cuando usted lee, hay unos que dicen, y este no hizo la voluntad de Dios, este sí hizo la voluntad de Dios, hizo lo que le agradó al Señor, hizo lo que no le agradó al Señor. Este reinado del pueblo de Judá, del reino de Judá, duró más o menos 395 años. O sea, un poco más de tiempo, más casi 115 años más que el reino del sur, el reino del norte.
y este reinado cayó en el año 586 a.C., los cuales ellos fueron tomados por el rey Nabucodonosor, que los llevó cautivos a Babilonia. Entonces, el reino de Israel, el reino del norte, cae ese reino en el 722 a.C. por los asirios, y Judá cae en el 586 por medio de quienes, de los babilonios. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la Biblia hace muchas referencias a estos hechos históricos, y para entender esto, pues hay que comprenderlo de una forma mucho más profunda. Ahora, en el punto B, vamos a ver como tal qué pasó con ellos, cuáles fueron sus relaciones, las relaciones mutuas que ellos tuvieron. Entonces vamos a ver que hay 4 cosas que tuvieron ellos importantes. Uno, una hostilidad mutua. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el tiempo que los reyes de Judá trataron de volver a tomar la autoridad sobre el reino del norte, no se pudo. Hubieron 60 años de guerra constante entre el reino del norte y el reino del sur. Peleas constantes por retomar otra vez el control de todo el reino completo, pero no fue posible. El punto 2 habla acerca de los lazos de unión contra un enemigo común. Entonces, por ejemplo, Siria en un momento amenazó a los 2 reinos, y por lo tanto el rey Acab trató de formar una alianza con Josafat. Entonces, un rey del norte con un rey del sur, con el rey de Judá, y ¿qué querían hacer? Casar a sus hijos para que las familias reales se unieran y por lo tanto poder destruir ¿a quién? A los sirios, que les querían gobernar. Entonces, esto simplemente fue un momento en que ellos hicieron como un lazo de unión. Hay otro momento en los que también lo intentaron hacer. Otro punto importante es que en el periodo de la nueva hostilidad hubo un periodo de nueva hostilidad mutua. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jehú subió al trono en el reino del norte, mató a toda la familia sobreviviente de Acab. Por ello se rompió la alianza en el reino del sur y la herida nunca fue sanada. Entonces vuelve otra vez a haber nuevas batallas, nuevas guerras. O sea, ese tiempo es un tiempo de guerras internas, ni siquiera con los pueblos aledaños, guerras internas, guerras y guerras y guerras internas, hasta que el reino del norte pues, se llevaba a cautividad por los asirios en el 722 a.C. Y algo importante a tener en cuenta, aquí en este caso, la capital de Asiria se llamaba Nínive. Así que si usted alguna vez ha escuchado una historia de una ciudad llamada Nínive, ya puede más o menos tener en cuenta de dónde provienen ellos. Los asirios eran los que vivían, la capital era Nínive, y recordemos que Asiria destruyó el reino del norte, el reino de Israel. Y después, ¿qué pasa en el cuarto punto? Que el reino del sur pues quedó más o menos más de 100 años solo, y por lo tanto Asiria, Egipto y finalmente los caldeos trataron de conquistar Judá. La lucha duró como 130 años, y hasta que en el año 586 a.C. Judá es tomada en cautiverio por los babilonios bajo Nabucodonosor. Y aquí donde en la siguiente lección vamos a hablar acerca de lo que fue el exilio. Pero recuerde que aquí cuando hablamos acerca de este cautiverio por Nabucodonosor, nacen varias historias importantes, la historia de Daniel, la historia de Ezequiel, la historia de Jeremías, ¿cierto? Eso para tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a ver en el punto C unos registros históricos acerca de estos hechos. ¿En dónde usted puede encontrar las historias de lo que estamos hablando en este momento? En el primer libro de Reyes, capítulo 15, capítulo 26, el capítulo 20 al 23, y en el libro de Segunda de Crónicas, del capítulo 13 al capítulo 20. ¿Y qué pasa acá? Pues la historia del Reino Unido y el Reino Dividido está registrada en los libros de Samuel, en Reyes y en Samuel, en Reyes y en Crónicas. Estos libros en conjunto forman una quinta parte, o sea, un 20% del total de todo el Antiguo Testamento. Entonces, el 20% del Antiguo Testamento habla sobre el Reino Dividido y el Reino Unido. Entonces, es importante recordar que esta historia fue escrita en un punto de vista de Dios. Es que habla el libro de los Reyes, la historia de Israel y de Judá, trata mayormente de los profetas y el reino de los reyes, y termina cuando el pueblo se lleva a cautividad. Recuerde que en el libro de los Reyes, donde hablamos por ejemplo, de Elías, de Eliseo y de ciertas situaciones que pasaron con ellos, en el libro de Crónicas se habla de la historia de Judá principalmente. Trata mayormente del sacerdocio, sobre el templo de sacerdotes, y termina cuando el pueblo regresa de la cautividad. Entonces, estos libros de Reyes y Crónicas, si queremos conocer a profundidad todas estas historias que pasaron, ya que tenemos en cuenta esta historia bíblica, este contexto histórico, ya podemos comprender ahora sí un poquito mejor lo que pasó en la época del libro de los Reyes, del primer y segundo libro de Reyes, y del primer y segundo libro de las Crónicas. Ahora, en el punto D, vamos a ver lo siguiente, y es los reyes. Entonces, ¿quiénes fueron los reyes? Ya hablamos un poquito, pero vamos a desglosarlo un poquitico más. En el reino del norte, como dijimos ahorita, Jeroboam estableció la adoración del becerro de oro como el primer rey. Su ejemplo corrompió a la nación y finalmente la guió hacia la destrucción.
Está en el libro de Reyes 16, versículo 7, 22, 52, y el segundo libro de Reyes 10, 31. Y en el reino del sur, pues Roboam permitió a los israelitas que construyeran lugares en los que podrían adorar a dioses falsos. Así que, pues, ¿qué hicieron el pueblo de Israel? Seguir las prácticas perversas de los pueblos que Dios les había ordenado a ellos destruir. Entonces, esto es lo que pasa. El reino de Ezequías en Judá, por ejemplo, fue un maravilloso tiempo de fe y gloria. Eso es un poquito acerca de lo que pasó con los reyes de Israel, y como mencionamos ahorita, pues si queremos de pronto tener ya más amplitud, podemos buscar quiénes fueron los 19 reyes del reino del norte, cómo se llamaban, qué hicieron, y los 19 reinos del sur, qué hicieron y cuáles fueron buenos y cuáles fueron malos. Eso se lo puedo dejar como tarea si ustedes quieren. Ya en el punto E, vamos a hablar acerca de los profetas, y este tema es sumamente importante, y digamos que quisiera como dedicarle un poco más de tiempo, pero para que el video no quede tan largo, tampoco lo puedo hacer. Así que le pido que con lo que le voy a decir ahorita usted empiece también un poquito como a investigar y a consultar por su propia cuenta. Entonces, si ya sabemos que durante este tiempo de la división pasaron cosas muy malas en el norte y muy malas en el sur, ¿cierto? Es importante entender qué profetas vivieron en cada lugar. Entonces, durante los días oscuros del reino del norte y del sur, Dios levantó muchos profetas para advertir a su pueblo. O sea, en este tiempo, Dios siguió levantando personas que hablaran de parte de Dios. De estos, 12 escribieron libros del Antiguo Testamento, entonces lo que llamaríamos los profetas mayores y los profetas menores. No todos vivieron en la época de la división, otros vivieron en la época del cautiverio y del exilio de Babilonia. Como profeta, su mensaje no solo se refirió a sucesos del futuro, sino también a la voluntad del carácter de Israel y de Judá. En cierto sentido, se vio en sus reyes porque el papel del rey en el destino espiritual de la nación fue decisivo. Lo que el rey era, el pueblo era también. Pero la Biblia nos habla muchas veces de que en el reino del sur, por ejemplo, decía, y este rey hizo lo que a Dios le agradaba. ¿Y qué pasó? El pueblo también durante ese tiempo hizo lo que a Dios le agradaba. Mandó a destruir las estatuas que habían, los ídolos, pero luego se levanta otro rey que hace lo malo y el pueblo vuelve otra vez a la maldad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una referencia en el segundo libro de Reyes, 17:13, que dice lo siguiente: volveos, una profecía que Dios le da a este pueblo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. O sea que Dios les siguió hablando para que ellos dejaran sus malos caminos, sus malos hábitos y guardaran los mandamientos y las ordenanzas de Dios, pero como sabemos, el pueblo no lo hizo. Entonces, claramente, durante este tiempo, los profetas tuvieron temor de hablar a los reyes, porque muchos de esos reyes no hicieron lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, imagínese usted un profeta que tenía un mensaje de parte de Dios para el rey, el cual era un mensaje de juicio. Claro, el profeta iba a tener miedo o temor de decirlo porque sabía que el rey no estaba haciendo lo correcto ante Dios. Aún así, pues hicieron esas profecías, las dijeron y las dejaron escritas. En esta época, ¿qué era un profeta? Un profeta en esta época, pues era un hombre escogido por Dios, el cual no pertenecía como tal a una tribu de sacerdocio o un rey, ¿cierto? Solamente era una persona que, como igual en la época los jueces, Dios escogió una persona para liberar al pueblo. En este caso, los profetas, Dios los escogía y no, como tal no ejercían ninguna influencia por familia, por tribu, si eran muy inteligentes o muy sabios, no. Simplemente Dios escogía ciertas personas para que hablaran de parte de Dios. Y pues vamos a ver que hubieron muchos profetas en esta época como tal. Ahora, ¿qué tenían responsabilidades estos profetas? Tenían dos responsabilidades. Uno, recibir algo de parte de Dios, y dos, profetizar o hablar en el nombre de Dios. Ahora, el tema era si lo que estaban hablando si era de parte de Dios o no era de parte de Dios. Porque ahí en el relato bíblico vamos a ver que algunos profetas, pseudoprofetas, digámoslo así, algún momento hablaron de parte en contra, perdón, hablaron cosas que no venían de parte de Dios y por causa de eso también fueron juzgados. Y como parte final, vamos a tener en cuenta en la última diapositiva que los ministerios proféticos que hubieron en el reino dividido. Entonces, en el reino del norte, vamos a ver cuáles fueron los profetas del reino del norte. Entonces, los profetas escritores que ministraron en el reino del norte antes del cautiverio por los asirios del 722 fueron los siguientes: Jonás, Amós, Miqueas. Además, también se ministran, habla acerca de unos que no escribieron libros, pero que están en los escritos bíblicos: Elías, Eliseo, Ahías, Jehú y Obed. Entonces, recuerde que nosotros dijimos que el reino del norte había sido destruido ¿por quién?
por Asiria, ¿cierto? Y Dios, allí en el reino del norte, tiempo después de la destrucción, recuerde que Dios levanta a un profeta llamado Jonás, el cual vivía en la parte donde que habían quedado la desolación de lo que habían dejado los asirios, y Dios manda a este profeta Jonás a predicar a la capital del imperio que los había destruido. Entonces, ahí es cuando vamos a entender el por qué Jonás no quería ir a Nínive a predicarle, porque claramente los asirios habían destruido el reino del norte, Jonás pertenecía a ese reino del norte, y por lo tanto, siendo Nínive la capital de los asirios, pues él no quería ir a predicarles porque sabía que se iban a arrepentir, y él no quería que ellos se arrepintieran. Entonces, esto es sumamente importante. También las historias de Elías y Eliseo a veces son muy como extrañas, ¿cierto? Cuando Elías dice que mató 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Toda esta historia está en el reino del norte, donde los reyes no hicieron la voluntad de Dios, hicieron cosas que a Dios no le agradó, entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. También recuerde que cuando está Eliseo, viene Naamán a buscarlo, porque tenía lepra, ¿cierto? El sirio. Entonces todas estas historias nacen en el reino del norte, donde el pueblo no hizo la voluntad de Dios. Y en el reino del sur, Dios también levanta profetas, y los profetas escritos que ministraron en el reino del sur durante el tiempo fueron. Entonces, estos sobre todo son algunos de los profetas menores y mayores. Abdías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías. Además, también están otros que no escribieron libros, pero que aparecen en los registros. Semaías, Ido, Azarías, Ananía, Eliezer, Joiada y Hulda dieron mensajes de Dios al pueblo. Entonces, aquí también en el reino del sur, recuerde que hubieron reyes que sí hicieron lo bueno, reyes que no hicieron lo bueno, y Dios levantó profetas en esa época para hablarle como tal también al pueblo. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el libro de Isaías, vemos que es un libro que se escribe en medio del reino de Judá, donde en esa época se hacía la voluntad de Dios, muere Usías. Recuerde que, por ejemplo, en el libro de Isaías habla que cuando murió el rey Usías tuvo una visión Isaías y fue cuando vio a Dios sentado en el trono. Entonces, estas cosas nos permiten entender y comprender por qué pasaron, por qué vieron esas cosas, porque ellos vivieron en una época diferente, que estaban viviendo bajo reinados diferentes. Entonces, vemos que también está Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Jeremías, ¿cierto? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para comprender el mensaje que estos profetas llevaron. Entonces, si yo leo el libro de Abdías, el libro del profeta Joel, el libro de Miqueas, el libro de Nahum, de Habacuc, de Sofonías, debo entender que el mensaje que Dios les está dando a ellos es para el reino de Judá, el cual, dependiendo la época en la que fue escrito el libro, o estaba viviendo tiempos en los que su rey estaba adorando a Dios o tiempos en los que su rey no estaba adorando a su Dios. Entonces, esto es importante para entender el contexto en el que fueron escritos los libros y comprender lo que Dios le quiso transmitir a este pueblo. Así que es importante tener esto en cuenta. Entonces, si usted quiere de pronto tener eso subrayado y anotado para que cuando haga su estudio bíblico, de pronto de los profetas, pueda comprender esto, pues sería muchísimo mejor. Entonces, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Vamos a ver que Dios le habló al pueblo, Dios me dio mensajes por medio de estos profetas, y pues simplemente que vamos a ver que Dios cumplió su promesa, por tanto el pueblo se alejó de él, Dios permitió que sus enemigos los tomaran cautivos. Y ya en la siguiente clase pues vamos a ver acerca de lo que sería el tiempo del exilio de cada uno de estos reinados. Entonces, que el Señor les continúe bendiciendo